Hola, hoy los acompañamos desde el Congreso Internacional de Responsabilidad Social, un gran evento organizado por Uniminuto aquí en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos. Doctor William, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho los organizadores de este evento. Ante las dificultades que tuvieron ayer los otros dos panelistas que teníamos previstos, cambiamos un poco el tema que se había originalmente programado y vamos a hablar del museo, la noción de museo, y luego vamos a hablar un poco de la coyuntura del Museo Nacional de Colombia, institución de la cual soy director desde el pasado 1 de noviembre, en el contexto de la llegada al poder del Estado, del gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Permítame, entonces voy a hacer un poquito escolar, voy a hacer una pequeña clase de alfabetización museológica, siempre lo hago. ¿Quieren adelantar la siguiente? En esta primera parte de la charla vamos a tratar de entender qué es o qué no es siguiente. ¿Qué no es siguiente, por favor? Exacto, ¿qué no es un museo? Para luego sentarnos a hablar de efectivamente qué es un museo. Esta charla a mí me sirve muchísimo siempre porque Colombia es un país sin museos y sin cultura museal. No quiero decir que no existan los museos, sino que como instituciones culturales no están profundamente arraigadas en la cultura colectiva, ¿verdad? Si hiciera el ejercicio ahorita de cuántas personas han ido en el último mes a un museo, de pronto un porcentaje muy alto en esta sala no ha ido al museo. Y un porcentaje aún más alto seguramente no ha ido al Museo Nacional de Colombia. Entonces vamos a iniciar con esas cuatro ideas. Cuatro ideas son muy importantes. Un museo no es únicamente una colección, un museo no es únicamente una exposición, un museo no es únicamente un edificio y un museo no es únicamente una página web, que es una idea que ronda ahora en la era digital. Adelante. La primera idea, adelante por favor. La primera idea, siguiente, la primera idea que está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo sobre los museos, adelante por favor, es que el museo es una colección, o los museos son una colección. Claro, dentro de la historia museológica afincada sobre todo en esa versión centroeuropea de esta institución, el museo está arraigado sobre todo este tipo de colecciones, ¿verdad? Colecciones reales o colecciones que están ligadas al artesanato, que luego se vuelven públicas, ¿verdad? Esta idea, por supuesto, es muy importante, sigue estando vigente, los museos agencian colecciones. Por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia tiene más o menos unos 2.500 piezas de orden histórico y con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia agencia otro número mucho más importante de colecciones, ¿verdad? Y entre el ranking que hacen los profesionales de museos a nivel internacional, los números que tienen los museos en términos de colecciones es un dato muy significativo. Pero insisto, las colecciones no agotan la idea del museo. Siguiente. El museo, por supuesto, colectivo a otra idea muy importante. El museo es un espacio expositivo, ¿verdad? Pero en la museología contemporánea, esa idea también señala una cierta precariedad del concepto de museos. Siguiente. El museo, por supuesto, no es únicamente una exposición. Sin duda, siguiente, por favor. Sin duda, el espacio expositivo contemporáneo es fundamental, tiene unos desarrollos tecnológicos y una retórica museográfica y expográfica muy poderosa. En el medio nuestro podemos ir a Maloca, aquí en Bogotá, o podemos ir al Parque Explora en Medellín, y ahí encontramos espacios expositivos con un despliegue muy alto de tecnología y de una retórica visual y espacial muy compleja, pero en general tampoco la idea de la exposición agota la idea del museo. Esta es la imagen que ustedes están viendo, es una imagen muy bella
de uno de los primeros momentos de Gilbert Robert, que nos está mostrando uno de los primeros momentos que dentro de la historia de los museos y la museología contemporánea se entiende como la revolución museológica. De hecho, el Museo Público Contemporáneo Moderno nace en ese instante de la Revolución Francesa, cuando las colecciones del rey francés pasan a ese espacio tan paradójico público que es la exhibición, ¿verdad? La otra idea, siguiente por favor, que está fuertemente ligada en nuestro imaginario colectivo a la idea del museo, es que el museo es un edificio. Siguiente por favor. Sobre todo por la mercadotecnia contemporánea, la construcción de marca de los museos, los edificios se vuelven un referente muy fuerte, icónico, dentro del imaginario colectivo con respecto a los museos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos pues la imagen del museo, de uno de los museos más famosos del mundo. Aquí está la imagen, las dos imágenes, los dos logos de las dos instituciones que están asociadas al museo que actualmente estoy dirigiendo, el Museo Nacional de Colombia. Abajo está, esa es una de las vistas de uno de los planos originales del arquitecto holandés que diseñó originalmente el Museo Nacional de Colombia. Y arriba tenemos uno de los logos más famosos de las instituciones culturales colombianas, la del Museo Nacional de Colombia, que nace de una síntesis muy inteligente que hizo el maestro Gustavo Salamanca, pintor desaparecido hace unos años, que efectivamente es una síntesis de la fachada del museo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Hay otro museo en nuestro medio muy famoso que afinca su identidad corporativa a la idea de su edificio. El Museo de Antioquia está ligada al edificio de la antigua gobernación de Antioquia. Pero insisto, la idea del museo no se agota en el edificio. Siguiente, por favor. La otra idea fuerte, siguiente, es que el museo es un sitio web. Entonces los museos digitales se resuelven en una página web, ¿verdad? Y esa idea también es una idea precaria en relación con el museo. ¿Qué es entonces el museo? A partir, digamos, de poner en crisis estas cuatro ideas fuertes, ¿verdad? ¿Qué es entonces el museo? Adelante. Una de las definiciones contemporáneas más interesantes que se ha hecho del museo nace de, digamos, de los debates contemporáneos de las personas que trabajamos en los museos. Particularmente la definición más famosa, adelante, es adelante por favor, es la definición del Consejo Internacional de Museos. Esta es la última versión de Praga, se hizo el año pasado en Praga, después de un debate como de 5 años. La definición de museos del Consejo Internacional de Museos tiene como unos 50 años de historia, pero digamos esta es la última versión y es una definición muy importante porque efectivamente nos señala qué es un museo o cuál es la noción de museo que tienen los especialistas. ¿Dónde está Paula para que nos la lea en voz alta? Paula estaba por ahí, entre el público, se fue, entonces vamos a leerla nosotros. El museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Es la definición más contemporánea que tenemos hoy. De antemano, pues, ahí está de entrada, el museo es una institución responsable, ¿verdad? Y éticamente comprometida. Incluso yo diría, siguiente, ¿me ayudan a pasar la diapositiva arriba? No, aquí no está el control. Ah, perdón. Gracias, profe Daza. Falta de comunicación. Entonces, el museo, hoy contemporáneamente hablando,
además de producir risa, es muy importante que los museos produzcan risa, es una institución política, político-cultural. En su ADN, para utilizar la terminología del anterior expositor, está la responsabilidad. ¿En qué sentido puede ser el museo? Es una institución política cultural, ¿verdad? El museo en la contemporaneidad se plantea como una institución compleja que agencia los procesos de puesta en valor de los patrimonios tangibles e intangibles y las huellas materiales e inmateriales de las identidades y las memorias de las comunidades particulares. Ustedes tienen aquí al lado el Museo Minuto de Dios, el Museo de Bogotá, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Ese es un museo paradigmáticamente ejemplar en esta idea que tenemos acá. Por su historia, aunque no sé si la conocen todos, todas, es una historia bien particular. El personaje que tenemos aquí representado en los años 70 entendió que el arte tenía una función social y por ello propuso a varios artistas, hoy muy famosos, la mayoría de ellos muertos, entre otros Botero, Alejandro Obregón y otras artistas, les pidió que le regalaran una obra o unas obras y allí empezó la semilla. La colección arrancó como un proyecto muy importante de democratización de la cultura y particularmente de las artes plásticas en Colombia, una sociedad lastrada muy fuertemente por la exclusión simbólica que efectivamente hace que todavía hoy la mayoría de nuestros ciudadanos, la mayoría de nuestras ciudadanas efectivamente no compartan ese acervo muy complejo que han realizado los artistas en los últimos 200 años y pensamos pues que el arte colombiano arranca con la historia de la República, ¿verdad? Esta puesta en valor de los museos hacen estas tareas: coleccionan, registran, catalogan, documentan, investigan, comunican y activan el patrimonio en contextos territoriales específicos. Lo que nos dice esa definición del Consejo Internacional de Museos es que los museos no funcionan de forma abstracta, sino que siempre tienen una incidencia territorial y siempre están conectados profundamente con sus comunidades. De tal manera que, como digo, profesor Daza, el problema de la responsabilidad en el caso de los museos es fundamental. Es decir, no hay un museo irresponsable. Y si hay un museo responsable, ese museo seguramente va a ser muy fuertemente cuestionado, no solamente por las comunidades, sino adicionalmente por la propia comunidad profesional internacional. Los museos, por el otro lado, hacen un trabajo importante, legitiman socialmente los patrimonios y sobre todo en la vida contemporánea garantizan el ejercicio de las ciudadanías, sobre todo garantizan el ejercicio de la ciudadanía plena de diversas ciudadanías, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en Colombia se está discutiendo el Museo Nacional de Memoria. Ese museo, que ha sido muy fuertemente discutido, está en el fondo, está ligado precisamente a este tema, al de las ciudadanías políticas y culturales. Y por el otro lado, actualmente también estamos construyendo otro museo, el Museo Afro de Colombia, que nace de una vindicación perfectamente clara de nuestras comunidades afro, palenqueras, negras, raizales, en su exigencia de superación de esa herida histórica que es el racismo profundo que caracteriza a nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el museo contemporáneo es una institución absolutamente responsable en este sentido, ¿verdad? No hay museo irresponsable. Casi siempre todos los museos, como se dicen también en la comunidad internacional, no hay museo neutral. Los museos no son neutrales, siempre están tomando partido y esa toma de partido casi siempre en esa ADN que les mostré está ligada a la democracia, a los derechos culturales, a los derechos humanos y particularmente en nuestro país al ejercicio pleno de la memoria. Quisiera entonces con ese contexto, profe Daza, adelantar entonces ya nuestra conversación. Bueno, como lo dijo el doctor William, inicialmente esta era una mesa que iba a ser más nutrida. Lamentablemente hubo algunos incidentes con los otros ponentes. Sin embargo, creo
que la intención es la misma, o sea, es hacer claridad sobre la importancia de los museos. Y ya lo acaba de decir el doctor, aquí al pie tenemos un museo que a veces uno se pregunta cuál es la función social que cumple para nuestros estudiantes. Uno puede pensar que de ahí, como se acaba de explicar, hay demasiada historia. Para temas de investigación en educación se puede prestar para muchas investigaciones, y por lo tanto la idea de traer a colación los museos a este centro universitario, sobre todo en términos de la academia, lo decimos porque definitivamente un museo es una casa donde hay demasiada historia, donde hay demasiada... confluyen demasiadas, ¿cómo se llamaría eso? Historias, valga la pena, historias comunitarias que vale la pena de alguna manera desentrañar. Digamos, el museo no solamente lo que nos acaban de explicar, una casa o que solamente lo veamos en la página web, sino que de alguna manera invita a disfrutar. El disfrute de un museo, cuando uno se para frente a una obra, cuando uno penetra en esos lugares, uno siente de alguna manera que la misma historia lo está observando a uno. Y es precisamente ese lugar donde nosotros, de manera académica, hacemos un llamado a que sigamos visitándolo para conocer más, digamos, para entender que es un lugar que definitivamente contiene demasiada historia. Bueno, en relación con unas preguntas que teníamos, creo que se han resuelto en gran parte acá, pero que definitivamente a partir de eso podemos hacer una charla en la medida de lo posible, más agradable y también mucho más entendible para el público que nos acompaña hoy. Digamos que aunque se pueden repetir las respuestas, pero es necesario tener claridad en el auditorio cuál es la importancia de los museos y cuál es la función social que tienen los museos. No sé, Doc, si nos ilumina la importancia de los museos y cuál es la función social de los museos. Pues creo que esta introducción que he hecho señala muy bien el marco de la respuesta a esa pregunta. Yo creo que la podríamos avanzar a pensar cuál es la responsabilidad, cuál es el marco de la responsabilidad de los museos en Colombia, ¿verdad? Y esa respuesta está profundamente ligada a un hecho patente dentro de nuestra sociedad. La guerra que ha habido el país durante los últimos 60 años nos ha hecho una sociedad amnésica, una sociedad desmemoriada y por tanto una sociedad que no ha articulado protagónicamente las instituciones de la memoria. Particularmente los museos han sido unas víctimas muy fuertes, digamos, de esta situación. Muchas personas me dicen normalmente, uy, pero estás dirigiendo el museo más grande que tiene el país, el más importante, y a mí siempre me gusta llamar la atención sobre el hecho de que, primero, es un museo que no es el más grande del país. Si uno quisiera poner en términos de magnitudes los museos, que es una tarea bien interesante también, tal vez el museo más grande que tiene el país es el Parque Explora. Es un museo que tiene muy grande en metros cuadrados. Es un museo que tiene una nómina de casi 350 empleados de planta y casi 150 contratistas. Es un museo que además tiene una incidencia metropolitana muy significativa en Medellín, ¿verdad? Que tiene unos programas muy fuertes de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que por el otro lado es un museo tan fuerte que hace museos. Ahora, ese museo, en términos de magnitudes internacionales, es un museo más o menos medianito, no es un museo grande. El museo que yo estoy dirigiendo tiene una particularidad, tampoco es un museo grande, y tiene una particularidad muy fuerte. Si pensamos en las estructuras, arquitecturas organizacionales, es un museo que apenas tiene 6, 7 empleados de planta del área directiva, incluyéndome a mí, y más o menos unos 22 empleados digamos, del nivel técnico. O sea, es un museo pequeñito. Sin embargo, tiene casi 96 contratistas, ¿sí? Ahora,
Ahora, es un museo que está encargado de dos elementos muy fuertes, muy complejos. Primero, entre comillas, representar la nación colombiana y por el otro lado ser cabeza del sector de museos. Esa es una situación bien paradójica porque en ningún otro lugar del mundo un museo grande es al mismo tiempo la Dirección Nacional de Museos. Me explico, el Museo del Prado, que es un museo muy importante en España, no es al mismo tiempo la Dirección Nacional de Museos de España. Ni el Museo del Louvre, para volver a citar no es al mismo tiempo la Dirección de Museos de Francia. En el caso colombiano es así. Y no es el museo más grande del país, sin embargo, es un museo que tiene esa responsabilidad, ser al mismo tiempo un museo que tiene una gran responsabilidad en términos simbólicos, en términos propiamente museológicos, representar la diversidad nacional, contar esta historia compleja, con múltiples capas de sentido, con múltiples capas de dolor, con un trauma muy complejo que hay que contar, y por el otro lado es al mismo tiempo el rector de la Política Nacional de Museos. Eso se hace en términos además presupuestales, organizacionales, ¿verdad? Es un museo que tiene, comparativamente hablando, con los presupuestos que manejan los museos en el mundo, es un museo que realmente tiene un presupuesto muy pequeño y una capacidad institucional de acción también muy reducida. Ese es digamos, el estado del arte que yo me encuentro. ¿Cómo encuentro el museo? Un museo vulnerado y vulnerable. Y un museo que por el otro lado, siendo un museo digamos, de un calado importante, tenemos más o menos unos 10.000 metros cuadrados de exposición, nunca se ha podido ampliar. De pronto algunas de ustedes saben que es un viejo anhelo del Museo Nacional de Colombia ampliarse hacia la Quinta, en ese lote grandote que hay ahí en el centro, el llamado Centro Internacional. Y por el otro lado, pues es un museo que no ha podido desarrollar una política nacional de museos realmente importante porque no ha recibido los recursos. Colombia tiene aproximadamente unos 800 museos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y tal vez la mayoría de ustedes, por ejemplo, no sepan que Bogotá tiene casi 70 museos, incluyendo al Museo de Arte Contemporáneo. Y son museos normalmente de un calado muy pequeñito, de un calado, no quiero decir por ello que al decir que son pequeños, no quiero decir que no sean importantes y significativos, sino que desarrollan al mismo tiempo tareas muy importantes. El ejemplo que tenemos acá al lado, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Minuto de Dios, es clave porque es el único museo del occidente de la ciudad ubicado en este sector y además en un barrio, entre comillas, popular o en un barrio que no es de élite y que adicionalmente es un museo universitario, o sea, que tiene unas características por el origen, por ser un barrio, digamos, que dentro de la historia del movimiento social en Colombia tiene un lugar protagónico fundamental, ¿verdad? Por su articulación con digamos, lo que llaman los sociólogos los sectores subalternos y adicionalmente por el empoderamiento político que el padre García Herreros y la comunidad religiosa que lo acompaña y ahora la comunidad educativa, universitaria que lo acompaña en un proyecto muy importante que efectivamente evaluamos hace unos 8 días aquí mismo. Digo, es un museo que genera, aunque su calado es muy pequeño en términos institucionales, tiene una incidencia muy importante. Entonces allí tenemos un escenario muy significativo y muy contradictorio. Tenemos otros museos en Colombia. En los últimos meses en el Museo Nacional hemos recibido 2 museos del territorio, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María, que es un museo, es una galería itinerante, que ojalá ustedes hayan podido visitar la exposición. Es un museo que nace en 2019, pero que tiene una historia larga en Montes de María, que es una zona ubicada al norte en el Caribe colombiano, una zona con una tradición de movilización social muy importante, de movilización campesina sobre todo, y que en términos de la historia contemporánea colombiana es paradigmático de la forma como al narrar ese gran trauma que ha tenido la sociedad colombiana, el conflicto armado, logra adicionalmente configurar a partir de la narración de ese trauma, del trámite de ese trauma en términos colectivos, genera futuros, genera
solidaridades y genera formas de actuación y de reconstitución de tejido social. Pero también tenemos otros museos, como el Museo Gastronómico del Chocó, por ejemplo, que estuvo hace poco también en las salas de exposición del Museo Nacional, que es un museo ubicado en Quibdó, que a partir de las prácticas culinarias, sobre todo que desarrollan las mujeres en Quibdó, ha generado también un espacio de diálogo y de trámite de los traumas colectivos muy importantes. Y tenemos otros museos ubicados también en todo el territorio nacional. Por ejemplo, piensen en el Salón del Nunca Más en Granada, Antioquia, o el Museo de Antioquia que mencionamos hace poco, o el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Bueno, es una playa de museos que hoy en día requieren el apoyo estatal, y por ello en este periodo de 10 meses que hasta ahora ha tenido mi ejercicio como director del museo, estamos empeñados con el equipo del museo y con los colegas de todo el sector museológico, particularmente el Consejo Nacional de Museos, en sacar adelante la ley de museos, la primera ley de museos del país. Ley que en otros contextos existe hace mucho tiempo, digamos en Brasil hace más o menos 14 años, 15 años, hay legislación sobre museos, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México. En Chile, por ejemplo, no hay ley de museos, pero hay una institución, la DIVAM, la Dirección Nacional de Museos y Patrimonio, que es muy fuerte, ¿verdad? Y que efectivamente ha logrado una fórmula para que se puedan desarrollar los museos de forma autónoma. Al cierre logramos realizar entrevista con el doctor William López, quien es el director del Museo Nacional. Nos encontramos con el doctor William López luego de una magistral presentación en este gran evento a nivel nacional e internacional. Le agradecemos por atendernos, doctor, y hablemos un poquitico de ese trabajo hoy como director del Museo Nacional. Pues es un trabajo fascinante, un trabajo difícil, un trabajo vertiginoso, muy complejo, pero al mismo tiempo diría yo muy gratificante, muy apasionante e incluso feliz. Han sido 10, 11 meses de un trabajo denodado con el equipo que me acompaña y con el actual equipo del Ministerio de Cultura. El papel que hoy juega los museos como instituciones. Pues yo diría que para no alargarme, los museos son claves para la construcción de la paz. Ese es un elemento fundamental, tanto los museos grandes de gran calado institucional como los museos comunitarios, los lugares de memoria, los sitios de conciencia, todos en sus niveles están construyendo, están participando y están aportando en la construcción y la reconstrucción de comunidades, en la garantía del ejercicio de los derechos culturales y humanos, y en ese sentido los museos son constructores de paz en el territorio. Doctor William, para la comunidad en el departamento de Cundinamarca, a veces no conocemos la cantidad de museos con la cual encontramos en cualquiera de los territorios de nuestro país. Cundinamarca es un departamento que tiene varios museos, muchos de ellos fascinantes. Yo creo que el Instituto de Cultura del departamento tiene ya una agenda y tiene además varias estrategias de reconocimiento de sus museos. Con ellos hemos venido trabajando de cerca en varios escenarios, en el escenario de la red de museos del departamento, en el empoderamiento y el perfeccionamiento de esos museos. Así que yo les invito a todos los habitantes del departamento a que busquen esos museos en la web y váyanse luego de paseo, porque son museos interesantes. Por ejemplo, el Museo de Pasca que visité hace poco de la Universidad Uniminuto me pareció excelente. Asociaciones de museos. Pues hay varias asociaciones, muy pocas en realidad con las que deberíamos tener en el país. Son instituciones aliadas de los museos que tienen, digamos, que aunan a actores diferentes de la sociedad alrededor de las comunidades museológicas. ¿Habla usted con sus colegas directores, con los coordinadores de museos acerca de nuevas dinámicas que hoy deben tomar estas instituciones? Sí, yo creo que nuestro diálogo con los directores y directoras de museos en los últimos tiempos ha estado mediado por la construcción y el debate sobre la ley de museos en Colombia. En eso hemos estado ocupados y por supuesto todos los elementos, tanto jurídicos como institucionales que estamos allí planteando, son claves para entender la nueva propuesta que seguramente nos va a dejar el gobierno del presidente Petro al final de su administración. Una ley de museos que va a cambiar
de verdad va a ser un parteaguas de la historia museológica nacional. Y enmarcados dentro de todos estos procesos, ¿qué decirle a una persona, a una asociación, a una institución, a una entidad que está con la idea de tener ese museo allí en provincia? En el Museo Nacional tenemos el programa de fortalecimiento de museos y allí los esperamos. Búsquennos en las redes y por supuesto allí los profesionales del Museo Nacional y el Ministerio de Cultura están dispuestos a colaborar y a dialogar en el fortalecimiento de sus ideas museológicas. Para irnos, nos habló de una frase que nos marcó muchísimo: los museos son sostenibles. Sí, eso es que hay que repetirlo como una especie de mantra. Los museos no son rentables, son sostenibles. Esa es una idea que hay que repetirle sobre todo a las autoridades municipales y departamentales. Son sostenibles porque son claves en la construcción de la paz, son claves en la construcción de los ecosistemas educativos. Los esperamos en otro programa desde cualquiera de los municipios de Cundinamarca para dar a conocer muchos eventos con educación, cultura y también turismo.